En este último vídeo vamos a ver los detectores de error o comparadores, los elementos finales o actuadores y el amplificador operacional. Los detectores de error o comparadores proporcionan la señal que nos informa de la diferencia de señal de salida que deseamos y la que se obtiene exactamente. Esta señal se denomina señal de diferencia, señal activa o señal de error. Esta señal avisa al regulador o controlador para que actúe sobre el proceso a controlar, llevando la señal esta de salida al valor adecuado y así la señal que tengamos de error sea cero. Los comparadores suelen ser eléctricos, ya que es muy fácil comparar señales eléctricas. Por tanto, la señal de entrada al comparador ha de ser eléctrica. Si no lo es, antes deberemos adaptarla mediante transductores para que sea del tipo eléctrico, como ya hemos visto en los vídeos anteriores. Los comparadores eléctricos más importantes son los puentes de potenciómetros, en los que la señal de error se obtiene como la diferencia de potencial entre los dos cursores, x1 y x2. Cuando estas señales son continuas, si x1 es mayor a x2, entonces el error será mayor que 0. Sin embargo, si x1 es menor que x2, el error, que es este de aquí, será menor que 0, porque el error depende de la resta de x1 menos x2. Sin embargo, cuando las señales son alternas, se obtiene una señal de error cuya fase depende de la relación x1 y x2. Si x1 es mayor que x2, vemos que empieza siendo positivo. Sin embargo, si x1 es menor que x2, empieza con la señal en negativo. Otro tipo de comparador eléctrico de los más importantes son los potenciómetros circulares, en los que la señal de error dependerá de esta fórmula. Básicamente dependen del ángulo sobre el que rota. Y por último, los comparadores ópticos, que generan una intensidad de corriente en función de la superficie que iluminan. Ahora vamos a ver los elementos finales o actuadores. Estos son capaces de obedecer a una señal eléctrica o neumática procedente del controlador para llevarla a una posición deseada. Un ejemplo de esto son las bobinas o los relés. Aquí, como vemos en el relé, al pasar corriente por la bobina, lo que se hace es inducir un campo magnético que atrae a este mecanismo de palanca, que se cerrará en el caso de ser un relé normalmente abierto, como es este caso. Aunque si fuese normalmente cerrado, lo que haría sería abrirla mediante este campo. Otro elemento final o actuador es el servomotor de válvula, que consta de un diafragma sobre el que actúa la presión del aire y ejerce una fuerza sobre la que se opone la tensión de un resorte. Si la fuerza sobre el diafragma es menor que la tensión del resorte, el vástago se desplaza hasta alcanzar una posición de equilibrio. ¿Vale? El servomotor de pistón se utiliza cuando las carreras o los desplazamientos son importantes o si se necesitan unos tiempos de respuesta reducidos. El aire comprimido se aplica a un pistón. Otro tipo de servomotores son los que funcionan con energía eléctrica. Estos pueden ser de dos tipos: de energía eléctrica continua o de energía eléctrica alterna. Los de energía eléctrica continua tienen un mayor rendimiento y se utilizan para grandes potencias, y el par será K por la intensidad por B, que es el campo, ¿vale? Que depende del campo. Si mantenemos la B constante, tendremos que el par será K por la intensidad. Entonces, esto nos indica que el par es proporcional a la intensidad del rotor. Tendremos un control por armadura. Sin embargo, si mantenemos constante la intensidad, tendremos que el par será K por el campo magnético. Por tanto, tendremos un control por campo. De alterna, los servomotores de alterna constan de un rotor bobinado que tiene unidas la entrada y la salida. Lo único que hay que tener en cuenta es que los motores deben responder rápidamente, y aquí el momento de inercia debe ser pequeño y la relación entre el diámetro y la longitud del motor debe ser pequeña. Y por último, necesitaremos un amplificador operacional, como ya hemos dicho en todos los vídeos anteriores, para que es necesario amplificar las señales de los sensores para poder utilizarlas. Estos circuitos utilizan un componente capaz de amplificar esta señal. Este amplificador no altera la señal con el tiempo, sino que solamente multiplica el valor de salida por un factor de ampliación.